Bueno, como economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Y establecer si hay relaciones. Obvio que hay relaciones, ¿no? Porque uno diría, yo no puedo aplicar política económica si no hay una descripción de cómo está el sistema económico. ¿Sí? Si ustedes han escuchado, el nuevo presidente, por ejemplo, siempre hace como un estado de situación de cómo recibió la economía. Bueno, parte de la economía descriptiva. ¿Conoce teoría económica? Obviamente, y de hecho claramente él defiende o es seguidor, digamos, de teorías económicas más neoliberales. Han escuchado la escuela austríaca, es decir, tiene determinadas teorías económicas que le permiten la formulación de ciertas políticas económicas. Obviamente, luego que las políticas económicas se apliquen, seguramente veremos en la realidad si dio resultado o no dio resultado, si bajó la inflación, si no bajó la inflación, si ahora en lugar de déficit tendremos superávit o como sea. ¿Sí? Entonces, acá ustedes traten de definir economía descriptiva, teoría económica y política económica. De 3 ejemplos de medidas de política económica, yo algunas les dije recién, ustedes seguramente y en clase ya dijeron algunas que son medidas que ustedes conocen de políticas económicas aplicadas estos últimos días, por ejemplo, estos últimos 2 meses. Acá tienen una pregunta que es ¿cuál de estas afirmaciones se refieren a la micro? Acuérdense, entonces la teoría económica se divide en 2 ramas, la microeconomía que estudia la economía a nivel de agentes económicos individuales, familias y empresas, y la macro estudia la economía a nivel global, a nivel de grandes agregados, esos grandes agregados económicos, volvemos a repetir, importaciones, exportaciones, consumo, inversión, Producto Interno Bruto, que lo van a ver en Economía 2. Nosotros en Economía 1 nos centramos en la microeconomía. Entonces dice, ¿cuál de estas afirmaciones se refieren a la microeconomía? Acá tenemos algo que en microeconomía, la microeconomía también se la denomina teoría de los precios. ¿Por qué se la denomina así? Porque dijimos la microeconomía estudia cómo toman decisiones los agentes económicos individuales, es decir, las empresas y las familias o unidades consumidoras. Y el elemento o la señal que permite que estas dos partes se encuentren, ¿sí?, y tomen decisiones son los precios, ¿sí? Por eso a la microeconomía también se la denomina teoría de los precios. Porque ahora cuando veamos y empecemos con la unidad número 3, que es el sistema de mercado, vamos a ver que los precios son esa señal que permite que los consumidores y las empresas intercambien bienes y servicios. Se desarrolló después, especialmente después de la llamada revolución keynesiana. Esto claramente no es microeconomía, porque justamente Keynes, John Maynard Keynes, es el padre de la macroeconomía. Van a verlo también en Economía 2. En 1936 escribe un libro, se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, conocida genéricamente como la teoría general, ¿sí?, desarrollada por este economista en particular, donde es el que plantea de que para entender la economía hay que mirar los grandes agregados, es decir, cómo está el empleo, si la economía está creciendo o no está creciendo, por ejemplo, es decir, ya no preocuparse por cada arbolito del bosque, sino ver cómo está el bosque en su conjunto, o sea, macroeconomía, o sea, esa no sería. Se ocupa de los asuntos, entre otras cosas, de la maximización de los consumidores. Esto sí es microeconomía. Porque la microeconomía, les dije yo, que es cómo se interrelacionan los consumidores con las empresas. Y dijimos que los consumidores y las empresas se relacionan a través de algo que son, vamos a cambiar la fotito acá, el colorcito, se relacionan a través de los precios, por eso decíamos, se llama teoría de los precios, y en esa interrelación entre consumidores y empresa, los consumidores buscan algo. ¿Qué buscamos los consumidores cuando vamos al supermercado?
maximizar la satisfacción. O sea que esto sí es un elemento que estudia la microeconomía, estudia cómo toman decisiones los consumidores. Él trata sobre los agregados económicos. Yo ya les dije hace un ratito que la macroeconomía estudia cómo está el bosque en su conjunto a través de grandes agregados, inflación, desempleo, crecimiento, es decir, que esto es típicamente un estudio macroeconómico. Y examina las condiciones de maximización de los beneficios de las empresas en distintas situaciones de contexto, en distintas situaciones de competencia. Esto es claramente, nuevamente, de la microeconomía, porque las empresas es una de las partes que estudia la microeconomía. O sea que esto también sería, vamos a ponerlo en negrita para que no quede tan desordenado, no está muy prolijo que digamos, pero bueno, es lo que se puede lograr con las tabletas. Bien. Bueno, acá dice que den 4 ejemplos de estudios microeconómicos. Decíamos, por ejemplo, de vuelta, la microeconomía estudia cómo toman las decisiones los consumidores y las empresas. Si hoy en día nosotros nos juntamos y, bueno, hagamos un estudio microeconómico y podríamos estudiar, por ejemplo, cómo está cambiando los patrones de consumo de los consumidores de Comodoro Rivadavia frente a los aumentos de precio que se están observando. Eso es típicamente un estudio microeconómico. Podríamos estudiar, ahora que falta un mes para la Semana Santa, creo que un poquito menos ya, 3 semanas, cómo se va a afectar el consumo de pescado en la Semana Santa que vamos a vivenciar dentro de 3 semanas. Esto también es microeconómico. Si estudiamos cuál es la actitud que están tomando las pequeñas empresas de Comodoro Rivadavia en este contexto económico en particular, eso es un estudio microeconómico también. Entonces, ahí en el punto 5 nos presentan distintas noticias periodísticas y tenemos que decir cuál pertenece a la micro y cuál pertenece a la macroeconomía. Ahí tenemos que recordar que la microeconomía estudia los agentes económicos individuales, siendo esos 2 agentes individuales las empresas y los consumidores. Mientras que la macroeconomía estudia la economía en forma agregada, en forma de grandes unidades económicas, especialmente los países. Entonces, en el caso del primer ítem, me dice, en enero del 2025 las exportaciones totalizaron 5.890 millones de dólares y las importaciones 5.748 millones. Como resultado, el intercambio comercial es exportaciones menos importaciones, y en realidad la cifra intercambio comercial en realidad es la suma, pero el saldo es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Aumentó el 16,3% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de 11.638 millones de dólares. La balanza comercial, es decir, como les decía, la diferencia entre importaciones y exportaciones, presentó un superávit de 142 millones de dólares, con un resultado positivo por 14º mes consecutivo. Esto es una información del INDEC, Intercambio Comercial Argentino, bienes, cifras estimadas a enero del 2025. Entonces decimos que esta extracción periodística pertenece a la macroeconomía. ¿Por qué a la macroeconomía? Porque me está dando en sentido general, en sentido agregado, no me está diciendo de un sector en particular, de un bien en particular, sino lo que ha sucedido en términos agregados de toda la economía argentina entre exportaciones menos importaciones. Entonces este sería el A. El A es claramente una manifestación de la macroeconomía. Mientras que el ítem B, fíjense que dice cervecería y maltería Quilmes, continúa llevando sus productos al mundo. Con la entrada en nuevos mercados, la empresa informó que aumentó un 50% sus exportaciones en el 2022, alcanzando 421 millones de dólares. Los despachos, bueno, corresponden a cebada y malta de cebada y el resto de su portfolio de bebidas que incluye marcas de cervezas como Quilmes, Stella Artois, Budweiser, cerveza Patagonia y Andes, etcétera, etcétera. Es decir, claramente el ítem B entonces es una manifestación de la microeconomía, porque está analizando las acciones de acceso a los mercados que ha tenido una empresa en particular, en este caso Cervecería y Maltería Quilmes.
En el caso de C, también se refiere a la microeconomía porque hablamos de Netflix, o sea, una empresa en particular, que dice que reveló sus planes para acabar con el uso compartido de cuentas. De acuerdo con las normas de Netflix, la cuenta de un suscriptor de pago solamente se puede compartir con las personas que viven en el mismo hogar que el suscriptor en cuestión, etcétera. Este también es una política de una empresa en particular. Si seguimos mirando, vamos a ver que esto entonces Netflix es microeconomía. Esta noticia que se refiere a YPF también porque se refiere a una empresa en particular. ¿Sí? Entonces van a tener que decir, que yo ya se los dije, si pertenecen a la microeconomía o a la macroeconomía.